Bueno, creo que vamos comenzando entonces. Gracias a todos y a todas por conectarse. Para ponerte un poquito en contexto, Damián, este es el grupo, bueno, uno de los grupos de este ciclo del curso Instituciones de Derecho Privado 2, ¿no? Que es un curso de segundo ciclo en facultad, y su centro es el que anteriormente se llamaba acto jurídico, ¿no? Entonces su centro es el concepto del acto jurídico, del negocio jurídico, pero digamos, en su regulación más práctica en el Código Civil, en el libro 2, pero lo que estamos en estas primeras semanas es en una conversación un poco más comparativa, histórica, sobre de dónde se le ocurrió a la gente hacer un código civil, o por qué sería una mejor idea tener una parte general del código civil a tener quizás una regulación un poco más casuística, un poco más inductiva. Entonces, estamos en esas conversaciones y hemos estado en las últimas semanas hablando del Código Civil francés, del Código Civil alemán, de la codificación en Europa y su importación a nuestro continente, pero en eso estamos queriendo dar una mirada, o hemos tratado de dar una mirada en esta semana a lo que ha estado pasando en paralelo, o en realidad de una manera bien influenciada, en el caso peruano, ¿no? Y uno de los materiales que les dejé a los chicos para que revisen es un artículo que escribiste hace un tiempo, que es relacionado a la figura de Andrés de Santa Cruz y su rol digamos, en la producción de alguna normativa y algo de algunos cuerpos legislativos, específicamente su Código Civil también, en el contexto de la Confederación Peruano-Boliviana. Y qué mejor forma de, digamos, entrar a esos temas que conversar el tema con el propio autor del artículo. Así que esa es la facilidad que nos da poder tener las clases por el Zoom, ¿no? Damián se está conectando en este momento desde Alemania, así que me decía hace un ratito, a las 2 de la mañana por allá, así que me imagino que está tomando su café para poder estar con nosotros. Así que ese es un poco el contexto de la reunión, ¿no? Más bien para ustedes, los alumnos, solamente también con un poco de contexto. Damián González es profesor de nuestra Facultad de Derecho, es abogado también por la PUC, magíster en Historia y también magíster en Derecho Civil por la Universidad Católica, eh, también miembro del Grupo Peruano de Historia del Derecho del Instituto Río Bagüero de la universidad. Y bueno, quizás también ahí nos cuente un poco Damián, actualmente haciendo estudios en Alemania como posgrado. Entonces, la idea ahora de lo que habíamos pensado con Damián era, tal vez quizás que nos puedas contar un poquito algo de contexto, Damián, sobre ese artículo que se publicó. Habíamos preparado también 3 preguntas con las cuales quizás comenzar el diálogo, la conversación sobre ese artículo y en general sobre la experiencia de Damián, y de ahí también abrirlo a la conversación y a los temas que hemos estado tratando en las últimas semanas con los alumnos. Así que eso es básicamente. No sé si alguna cuestión previa ahí quizás quieras comentar también, o si quieres pasamos también a esas preguntas que habíamos delineado para comenzar la conversación. Bueno, solamente agradecerte la invitación y bueno, para mí es todo un gusto poder compartir un poco con tus alumnos eh, un poco el contexto de mi artículo y bueno, y más ideas. Supongo que conforme vayamos conversando van a salir muchos temas seguramente y bueno, y es importante creo yo porque un curso como este puede tener una perspectiva histórica o comparada que le va a sumar mucho. Entonces, por mi parte, encantado de poder aportar con ese pequeño granito de arena, ¿no? Perfecto, perfecto, gracias. Gracias también. Entonces, quizás para comenzar en realidad por el tema del artículo, que quizás sea lo más inmediato, la idea o el punto ahí era justo hacer referencia a que antes digamos, del primer Código Civil del cual se suele hablar en el caso peruano, ¿no? El Código Civil de 1852, ¿no? Que es al que se hace referencia en muchos momentos al tratar temas de derecho civil. Hubo esa experiencia interesante, ¿no? Tal vez que no tan larga o no tan
no tan difundida, pero creo que interesante al fin, del experimento de la Confederación Perú-Boliviana, donde justamente hubo el planteamiento de un primer código civil, ¿no? Impulsado por este caudillo, digamos, que era Andrés de Santa Cruz. Así que quizás nos puedes comentar un poco de ese contexto y esa investigación también que hiciste sobre esa experiencia para comenzar un poco la conversación también. Excelente. Bueno, en realidad mi comentario lo dividiría en dos partes. El contexto político, que es fundamental para entender en concreto el funcionamiento de ese código, ¿no? Porque, digamos, mirándolo así en perspectiva, podemos llegar a decir que ese fue el código que no llegó a serlo. Y luego me voy a explicar por qué. Y bueno, estamos ubicándonos en los años 30 del siglo XIX. Recordemos que Perú empieza, digamos, el proceso de independencia aproximadamente en 1820, ¿no? Con la llegada de San Martín, llega la proclamación de la independencia, luego la declaración y luego la proclamación. Y en ese momento, pues habían opciones, como ya sabemos, si Perú podía ser una monarquía constitucional o podía ser eh, una república, y recién cuando se instala eh, la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente del año 22, es que aparece ya eh, la idea de la República del Perú, ¿no? Entonces, podemos entender que había muchas ideas que estaban circulando y tenemos que pensar entre quiénes son quienes están pensando esto y quiénes están involucrados en todo este proceso. Y vamos a darnos cuenta que es una pequeña élite, ¿no? Entonces, esta es la pequeña élite que, que va a estar pensando primero si va a ser una república o una monarquía y luego va a comenzar a pensar cómo debería llevarse el país, ¿no? Entonces, esos primeros años son años bastante, podemos decir que son años bastante caóticos, de mucha inestabilidad política, ¿no? Digamos, han pasado 200 años y muchas cosas no han cambiado. Entonces, eh, hay un caudillo, viene otro caudillo, y la política de los caudillos se basa básicamente en su poderío militar. Entonces, podemos entender que en este momento eh, la lógica del poder se basa en quién podía tener un ejército mayor. Y estos ejércitos no eran ejércitos, digamos, que eran profesionales, sino básicamente estaban compuestos por milicias y una pequeña parte, sí, de profesionales, ¿no? Y obviamente quien comandaba todo esto, sí era alguien que había sido formado digamos, en funciones militares, ¿no? Usualmente los caudillos eran personas que habían peleado en las guerras de independencia y por ese mero hecho se sentían en autoridad de ser ellos quienes quienes deberían tener, estar al mando del país. Entonces, en ese contexto, eh, en el sur del Perú, o lo que se llamaba el Alto Perú, en la época del virreinato, pues aparece este señor que es Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz eh, peleó en las guerras de independencia, estuvo con Bolívar y él es presidente en Bolivia. Entonces, Andrés de Santa Cruz no venía de una élite criolla como tal, sino Andrés de Santa Cruz, pues venía de una élite indígena de la parte sur, de Cusco, altiplánica. Entonces, por ese lado, él tenía una visión un poco diferente de cómo deberían llevarse los países, ¿no? Digamos, tenía esa visión de que el Alto Perú y el Bajo Perú, es decir, lo que ahora es el Perú, no debían estar sin conexión, porque eso sería, digamos, iría en desmedro de ambos pueblos, ¿no? Entonces, empieza un poco a pensar cómo poder unificarlo y se lanza hacia el proyecto de la Confederación, ¿no? El proyecto de la Confederación tuvo muchos enemigos, como también varios aliados, ¿no? Y muchos de esos enemigos
digamos, y varios de sus aliados no salían de la lógica de la política de los caudillos. Es decir, eh, el caudillo que está, pues seguramente hay otro que va a querer tomar ese puesto en el poder y será él quien va a tomar las riendas, ¿no? Evidentemente, al ser alguien que venía desde Bolivia, había mucha reticencia en cierta parte del país, sobre todo en la parte norte del Perú. ¿Y eso por qué? Por la propuesta que tenía Andrés de Santa Cruz. Y eso es un punto importantísimo que tiene mucho que ver con por qué tener un código civil. ¿Cuál era su objetivo de promulgar un código civil y hacerlo tan rápido, sobre todo? Si miramos las propuestas económicas de los caudillos, usualmente eran propuestas económicas muy proteccionistas. Entonces, su propuesta económica proteccionista, a qué iba? Iba a incentivar el mercado interno. Incentivar el mercado interno, por lo tanto, digamos, no había una política de negociación ni de comercio con las grandes potencias, en este caso Inglaterra y el naciente Estados Unidos. Y vemos que eso no viene de casualidad, sino viene de dónde? Viene pues de una continuidad de la forma de llevar la economía que había en el virreinato. Entonces, recuerden ustedes que había una prohibición de las colonias para que comercien con otras potencias que no sean la metrópoli colonial, España. Entonces, tenían esa forma de ver la economía. Santa Cruz, en cambio, no. Santa Cruz sí tenía una perspectiva de proyectarse a comercializar. Y para eso tenía que, digamos, liberalizar, hacerlo más liberal. Y tenía que hacer una serie de reformas en la economía que tenían una finalidad de que hay un desarrollo, digamos, capitalista, ¿no? Entonces, un punto esencial dentro de una sociedad burguesa para ese momento era la presencia de un código civil. Si miramos la experiencia francesa, nos daremos cuenta que qué cosas regula el Código Civil francés particularmente, que no es el primer Código Civil, ¿no? Antes había algunos códigos previos, ¿no? Como el Código de Prusia y por ahí un par de códigos más, ¿no? Entonces, ¿qué cosas regula el Código Civil? Regula relaciones entre privados, relaciones entre particulares. Particularmente, ¿cuáles? Número uno, las personas, ¿no? Ustedes han llevado seguramente su curso de Derecho a las Personas, bueno, que ahora se llama Instituciones de Derecho Civil uno, y deben haber visto ahí cuáles son las cosas, pues las calidades de personas, las posibilidades, los derechos que tienen, sus derechos de la personalidad, etcétera. Entonces, eso está dentro del Código Civil, ¿no? Establece quiénes son los sujetos que van a formar parte de una sociedad, ¿no? Pero no solamente eso. Lo segundo, y es la función, digamos, económica básica de una sociedad burguesa capitalista, es la propiedad privada. Si nos damos cuenta, lo particular y lo más importante que tuvo el Código Civil francés, y digamos que su gran aporte, fue justamente instaurar la propiedad privada como única forma, ¿no? De llevar la propiedad. Si vemos cómo era la propiedad o los derechos de propiedad en el antiguo régimen, es decir, antes de la promulgación del Código Civil francés, dentro de la misma Francia incluso, vemos que van a haber una variedad de formas de derechos de propiedad, como por ejemplo, habían dos personas que podían tener derechos de propiedad sobre un mismo bien. ¿Pero qué? ¿Estamos hablando de una copropiedad? No, estamos hablando de un desdoblamiento de derechos. Es decir, uno podía ser titular del derecho de disposición y otro sujeto u otros sujetos podían ser titulares de los derechos de uso y usufructo en general, ¿no? Entonces, esas eran formas de desdoblar la propiedad. Con la propiedad privada, ese desdoblamiento no existe. Se elimina y se unifica la propiedad, que es la propiedad unificada, ¿no? Y si recordamos el concepto de propiedad que dice el Código Civil francés, que es el derecho, digamos, absoluto, que pues, se puede disponer del bien, usar y disfrutar. Entonces, más creo que, si no recuerdo mal, dice la forma más absoluta, ¿no? Eh, Vemos que
la propiedad privada es esencial dentro de una sociedad burguesa. Y en base a esa forma de propiedad se regulan los contratos, ¿no? Antiguamente existían una cantidad de contratos que contemplaban otras formas de propiedad, como estas formas de desdoblamiento de la propiedad. Es decir, si yo era titular de una casa o de una tierra, yo podía venderle a otra persona el uso y los frutos, pero yo me quedaba con el derecho de disposición y hacíamos un contrato. Y ese contrato se llama contrato de censo, es decir, la propiedad se desdoblaba entre dos sujetos. Esa forma de propiedad, esa forma de contrato desaparece con la propiedad privada y con las formas de contratación en base a la propiedad privada. ¿Y esto qué incentiva? Incentiva, número uno, algo que hasta el día de hoy es un valor, digamos, dentro de la sociedad, no solamente en el derecho, que es cierta forma de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, si solamente hay un propietario, solamente hay una persona, solamente el individuo, recuerden ustedes que el Código Civil es un producto individualista, el individuo es el propietario, solamente con esa persona se puede negociar y hacer actos de disposición de la propiedad, de disposición de los bienes. Entonces, es clave tener un Código Civil para hacer una sociedad burguesa, una sociedad capitalista. Santa Cruz tenía ideas, nociones sobre esto, porque Santa Cruz era una persona que había sido educada eh, dentro de esta perspectiva francesa. Recuerden ustedes que estamos hablando de los años 30. Santa Cruz en los primeros años, digamos, de su primera juventud y bueno, mediana juventud, es una persona pues que digamos, está más o menos en una forma contemporánea con todos los procesos que están pasando con Napoleón, ¿no? Entonces, eh, solo como una anécdota personal, muchos cuentan pues que Santa Cruz se quería él reflejar como una especie de Napoleón latinoamericano. Entonces, la propuesta económica que tenía Santa Cruz tenía como una parte esencial tener un código civil, ¿no? Pero no cualquier código civil, sino más bien el código francés. Y a tal punto era eso que si ustedes ven el código civil, digamos, de Santa Cruz, lo van a abrir y tienen el código napoleónico al costado, es una traducción literal. Entonces, artículo uno lo que dice el código napoleónico, artículo uno lo que dice el código de Santa Cruz, ¿no? Entonces, este código no es un código que se elabora para cuando se hizo la Confederación. Este código de Santa Cruz es un código que se hizo para Bolivia en el año 1831. Estamos hablando varios años antes de la Confederación. Entonces, vemos que Santa Cruz tenía ya ese proyecto en mente para Bolivia. Entonces, era su concepción política, su concepción económica, ¿no? Recordemos en ese momento que Bolivia tenía salida al mar y podía negociar con otras potencias. Entonces, esta perspectiva que tenía Santa Cruz eh, chocaba, pues, chocaba con las perspectivas proteccionistas económicas que tenían, ¿quiénes? Los hacendados y los que trabajaban con la caña de azúcar en el norte, ¿no? Eh, ¿Cuál era el circuito comercial de ese momento? El norte del Perú, es decir, la zona que hasta el día de hoy es productora pues, de caña de azúcar, Cartavio, toda esa parte de arriba, eh, negociaba con quiénes, con Chile. ¿Con quién particularmente? Con Valparaíso. Ese era el circuito comercial, más que con el Callao. El Callao estaba perdiendo, digamos, preponderancia en el circuito económico frente a Valparaíso. Entonces entenderán pues que si se abrían los puertos para que negocien con otras potencias como Inglaterra, Estados Unidos, quien perdía directamente era Valparaíso, como digamos, puerto preponderante en todo el Pacífico. Entonces, los intereses de Santa Cruz y de la Confederación, o del proyecto de Confederación de Santa Cruz, no solamente eh, tenía, pues, o chocaba con los intereses de los asentados del norte del Perú, sino también directamente con los chilenos, sobre todo con la parte de Valparaíso, ¿no? Y, y si ustedes ven, pues, las cartas de Portales,
un personaje importantísimo en el desarrollo de la historia, la primera parte de la historia chilena, historia nacional chilena. eh, Diego Portales, pues, tenía clarísimo que que esa confederación era peligroso para el futuro económico de Chile. Entonces, no va a ser casual que justamente sean los chilenos, en alianza con los hacendados del norte, quienes van a hacer la guerra contra la confederación, ¿no? Que ellos llaman la guerra de la restauración, el ejército restaurador, ¿no? Entonces, eh, la confederación, digamos, empieza en el año 36 y termina muy a principios del 39. Entonces estamos hablando de casi 3 años. En esos 3 años lo primero que se funda es el Estado surperuano. El Estado surperuano. ¿Y por qué el Estado surperuano primero? Porque las élites del sur eran más afines a Santa Cruz. Entonces fue mucho más sencillo hacer eh, esa aglomeración y fundar. Entonces, el Código Civil de Santa Cruz para el Estado surperuano entra en vigencia en el año 36, cosa que no pasa con el Estado norperuano. El Estado norperuano toma un poco más de tiempo en conformarlo digamos, declarar su existencia. Entonces, el Código Civil del Estado norperuano, pues, va a demorarse un año aproximadamente. Estamos hablando del año 37-38. Este escenario, ¿qué cosa nos plantea? Un escenario conflictivo, un escenario de reformas y de conflictos. Entonces, si tenemos un escenario de reformas y de conflictos, ¿qué tanto puede funcionar un código? ¿No? Porque a veces nosotros nos ponemos a pensar y seguramente hacemos una extrapolación de nuestra realidad que nosotros conocemos, que un código civil funciona, pues, digamos, en un mundo en el cual hay armonía, estamos todos aquí, hay una especie de paz social, y, digamos, pueden funcionar las instituciones. Pero si tenemos un contexto inestable, digamos, un contexto básicamente de guerra, porque recuerden ustedes que casi toda la época de la Confederación, Santa Cruz se la pasó peleando contra la primer ejército restaurador y luego contra el segundo. Y además de pelear con los propios caudillos peruanos que estaban dando vueltas, y bueno, varios fueron exiliados para en ese momento la Gran Colombia y otros se fueron para Chile, ¿no? Y gran parte, digamos, del éxito del ejército restaurador se explica en que habían, pues, los propios caudillos peruanos eran parte de este ejército que tenía el objetivo de terminar con la confederación, y eran ellos quienes conocían los caminos y cómo estaba constituido, pues, la geografía, cómo está constituido, pues, el escenario peruano, lo cual le podía dar una ventaja militar. Entonces, ¿qué tanto puede haber funcionado este código? Y eso fue lo que me pregunté, porque si tenemos ese contexto, ¿cómo podemos ver si funciona o no? ¿Cómo podemos ver si realmente hay un funcionamiento? ¿No? Y sobre todo para un cambio tan drástico, porque recordemos que, y eso es algo que tienen que tener muy claro si quieren ver en perspectiva histórica el derecho, ¿no? Eh, Como decía un profesor de historia, para hablar del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, no es que un día una persona se fue a dormir diciendo soy medieval, el día siguiente despertó diciendo soy moderno. De la misma manera, no una persona se fue a dormir el día 27 de julio del año 21 diciendo, ah, sí, bueno, viva el rey, somos virreinato, y el día 28 o 29 despertó diciendo, no, vamos, viva el Perú. No somos ahora independencia, somos todos una nación, etcétera. O sea, de hecho, hasta el día de hoy casi no pasa. Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo que podemos ver desde el derecho es que jurídicamente no hay muchos cambios sustanciales durante esos primeros años. Uno puede decir, sí, no, pero había una constitución. La constitución funcionaba, estaba ahí. Digo, pero sí, pero ¿qué valor tenía la constitución? Tenemos que preguntarnos también, ¿no? ¿Tenía el valor que tiene ahora de que es una norma fundamental que organiza y pone el planteamiento de cómo debe funcionar el Estado? No, no era eso. Entonces, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que la jerarquización de las normas es un producto del siglo XX. En el siglo XIX no lo podemos pensar así. Eso en primer lugar, y tenemos que tenerlo clarísimo. Eso por un lado. Por otro lado, eh, las leyes pueden ser muy enunciativas, pero si queremos estudiar el derecho desde lo que dicen las normas, es decir, desde arriba,
desde el poder, difícilmente vamos a ver el funcionamiento que está ahí abajo, que está ahí, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta cuando vemos expedientes, cuando vemos juicios, que básicamente un juicio que empezó en el año 20 podía seguir tranquilamente hasta el año 30 y las fuentes del derecho que usaban eran las mismas fuentes del antiguo régimen, ¿no? Digamos, o fuentes virreinales, si lo quieren llamar así. Entonces, dentro de este esquema, que aparezca un código civil, que sea Santa Cruz el que dice, ahora hay un código civil que va a regir en toda la confederación, en el estado boliviano, en el estado sudperuano, en el estado norperuano, ¿eso quiere decir que realmente entró en funcionamiento? Entonces, ¿dónde buscamos eso? ¿Dónde buscamos si funcionaba o no? Tenemos que ir hacia abajo, hacia el terreno. ¿Y dónde encontramos eso? Pues en procesos, en causas. Entonces, ¿cómo podemos ver si aplicaban o no lo que dice el código? Y ahí es por eso que me fui a buscar eh, los pronunciamientos y las consultas que se le hacía a Santa Cruz por parte de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, ¿cuál era la lógica detrás de eso? Como era un funcionamiento obligatorio del código, porque estaba promulgado, sancionado por el gobernante, y entonces tenía que entrar en vigencia, eh, la Corte Suprema, cuando le tocaba ver un caso, y seguramente veía y decía, a ver, aquí deberíamos aplicar el código, ¿no? Entonces, ¿es una norma más o es la norma? ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica? Lo que hacían era algo muy sencillo. Bueno, preguntémosle a quién hizo el código. Entonces le mandaban una carta a Santa Cruz preguntándole, oye, ¿cómo podremos resolver esto? ¿No? ¿No? Y obviamente eso le llegaba a Santa Cruz. Imagínense ustedes, Santa Cruz está peleando con el ejército restaurador, él está pues ahí metido, está chamuscado seguramente, está diciendo, no, acá, no, la confederación va a seguir, qué sé yo, y le llega una carta de la Corte Suprema en Lima. Entonces, ¿cómo funciona? Oye, entonces tenemos muchos registros de esas cartas que se enviaban, ¿no? Y si ponemos a juzgar qué pasaba en cuestión de tiempos, habían cartas que se enviaban y obviamente jamás eran respondidas. Entonces, ¿qué se aplicaba ahí? ¿Qué hacían? Entonces ellos esperaban, evidentemente. Entonces, luego de eso, como saben ustedes que la Confederación no duró muchos años, cae la Confederación y lo primero que se hace en finales del año 38 es un decreto de que toda la legislación promulgada por Santa Cruz pues dejaba de tener vigencia. ¿Eso qué quiere decir? Que los códigos dejan de tener vigencia. Entonces, realmente, ¿cuánto tiempo estuvo en vigencia el Código de Santa Cruz? Para el Estado surperuano, para el Estado norperuano. Para el Estado surperuano seguramente estuvo en vigencia algo casi 2 años. Y para el Estado norperuano seguramente un poquito más de un año. Y realmente podemos notar su aplicación y que haya sido pues utilizado como una fuente o la fuente del derecho como se pretendía que sea, es muy difícil, es muy difícil. Eh, si lo vemos y vemos los juicios, vemos los casos que aparecen en ese momento, así sean juicios que tenían una perspectiva de ser sumarios, pues veremos que lo que se aplicaba y lo que los jueces aplicaban, pues era básicamente el derecho que venía aplicándose desde antes de la formación del código. Entonces, es un código, como les dije hace un rato, que, que quiso ser, pero no llegó a ser, ¿no? Entonces, lo que nos sirve este código para analizar es justamente, ok, había intentos de que exista la codificación, habían intentos de utilizar, pues, y ver como modelo, digamos, el desarrollo de Francia, que en ese momento era, digamos, intelectualmente y políticamente uno de los modelos a seguir, ¿no? Entonces, esto es un caso de ello, ¿no? Aquí Félix Chaparro nos pregunta, un código que fue legal pero no legítimo. Eh, bueno, ahí tendríamos que preguntarnos qué significaría legitimidad en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, ¿no? Si entendemos legítimo como emanado de un poder que era, que era legítimo, digamos, la Confederación no era ilegítima, ¿no? Había sido parte de un pacto político
que fue muy discutido, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que eso no le restaba legitimidad. Entonces, yo creo que fue un código que fue legal, bueno, evidentemente fue legal, pero fue un código que no tuvo mucho espacio para su aplicación, ¿no? No tuvo mucho espacio para ver cómo realmente se podía desarrollar dentro de una sociedad, ¿no? Y esto nos sirve también para reflexionar varias cosas, ¿no? No porque una norma aparezca, no porque una norma se sancione, esté presente, o sea parte del cuerpo legislativo de un país, quiere decir que eso está funcionando como tal, ¿no? Si vamos a pensar o juzgar un país y su funcionamiento y cómo funciona su derecho a partir de lo que dicen las normas, pues nos vamos a quedar muy cortos en, en el aspecto del análisis, ¿no? Entonces, este código nos hace, eh, se podría decir, nos pregunta Catherine, que fue legal, más no funcional. Eh, bueno, vamos, funcional para los intereses de Santa Cruz lo era, al menos, digamos, teóricamente, ¿no? Pues tenía propiedad privada, tenía todo eso, ¿no? Lo único que sí, que, no, que se diferenciaba del código napoleónico era en lo relativo al matrimonio, ¿no? Porque en cuanto al matrimonio, ahí el código francés era un código que era, digamos, registrar el matrimonio civil, ¿no? El matrimonio era considerado un contrato como tal. Entonces, Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz podía ser muy liberal en lo económico, pero obviamente como buen liberal peruano, era liberal en lo económico, pero, digamos, muy conservador en lo moral, etcétera, ¿no? Entonces, funcional para los intereses de Santa Cruz sí era funcional para sus intereses, pero que, digamos, tuvo una aplicación, eso es discutible, ¿no? Y una cosa que me viene a la cabeza y que creo que es interesante porque habría varias aristas ahí, como la que has mencionado, la de ir a mirar hasta qué punto se aplicó el Código Civil y hubo casos que utilizaran, o la gente cuánto lo hacía suyo en el cotidiano, que seguro que nos daría la respuesta de que solamente hasta cierto punto, pero el simbolismo de que hubiera un Código Civil también me preguntaba es una de las cosas que al menos se ve que de algún modo sucede con el código francés y con el código alemán, en el sentido de que es el código de una nación determinada, ¿no? Algo de eso yo les mencionaba a los chicos en el sentido de que el código civil el código de Napoleón es el código de los franceses, ¿no? El BGB es el código de los ciudadanos alemanes, ¿no? Entonces, en el contexto además de la unificación alemana. Entonces, es interesante porque, ahora, no con tanto éxito, pero el código de Santa Cruz también, o sea, está como en el contexto de un proceso político de tratar de formar una nación, un estado, ¿no? Y claro, bueno, tiene el mismo éxito que lo que tiene el proyecto político, ¿no? Pero en cierto modo juega un rol parecido como instrumento, digamos, de construcción de nación también en su momento, ¿no? No sé si lo ves en ese sentido también. Bueno, a ver, los códigos civiles aparecen obviamente en un contexto en el cual se está formando el Estado-nación, ¿no? Entonces, como un instrumento que tiene como un presupuesto, un Estado-nación, sí, vamos, eso es así en Europa, ¿no? En América Latina, pues tenemos que ver quién tenía esa ambición y si realmente pues podía eso ser factible o palpable, pues más allá de las intenciones que tenían estas personas. Yo estoy seguro que Santa Cruz, pues con todos los ánimos y influencia napoleónica y francesa en general que tenía, pues él estaba pensando en dos cosas básicamente, ¿no? Número uno, en que su nombre aparezca ahí. Ustedes van a ver si ven ahí los ejemplares del código, dice Código Santa Cruz, ¿no? Como era parecer el gran constructor de algo, ¿no? E inmortalizarse como Napoleón. Y número dos, que hablar pues de una nación, pero ¿qué nación podemos hablar, digamos, entre Bolivia y Perú? Entonces, estamos hablando, digamos, de una perspectiva un poco más compleja, ¿no? Entonces, Santa Cruz
no tenía una perspectiva de que es la nación boliviana y la nación peruana, no, más bien, está hablando más bien de una continuidad andina. Y eso era algo que desde Lima, y si ustedes ven, y les recomiendo un texto de Cecilia Méndez que se dice Incas sí, indios no, donde justamente trata cómo eran las sátiras racistas que se hacían sobre Santa Cruz desde Lima y desde los hacendados del norte. Es decir, justamente la parte del Estado norperuano, quien más hizo resistencia para conformar parte de la, de la Confederación. Entonces, en ese contexto, pues seguramente Santa Cruz tenía ese impulso, ese objetivo, pero si lo vemos desde las otras élites, ese es el problema, es diferente, hay una diferencia. Es diferente por eso el caso europeo a los casos latinoamericanos y es por eso que uno tiene que tener muy en clara la especificidad latinoamericana, porque digamos las élites europeas nacionales, pues si bien tenían algunas diferencias, pues eran homogéneas en ciertos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en algunos proyectos económicos y en algunos proyectos políticos. En América Latina, y particularmente en el Perú, eso no pasaba en ese sentido. Había muchas élites provinciales, muchas élites regionales que tenían intereses totalmente distintos a las élites limeñas, ¿no? Y estamos hablando de un momento en el cual, pues, por ejemplo, vamos a ver que hay un levantamiento en Huanta en el año 25, cuando ya, digamos, usualmente la historiografía o la narrativa oficial, en el año 25, pues ya nadie estaba, pues, en el Perú diciendo viva el rey, pero existe, y eso pasa. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué se da? Porque justamente, pues, Perú, pues, no es producto de un proyecto nacional. Perú no nació como un proyecto nacional, digamos la República Peruana, ¿no? Entonces la República Peruana nace pues como un proyecto de ciertas personas que tenían ciertos intereses muy particulares, que no necesariamente eran los mismos intereses de otras partes del país, ¿no? Eh, Ujú. aquí hay algunas preguntas. Sí, a ver, y quizás yo suelto ahí una última por ahí para luego abrirlo a los chicos a las preguntas que van soltando. Sí, sí, sí. Lo decía esto último porque en el caso, tal vez hablar de toda la confederación es bien ambicioso pensarla como una nación, pero una de las particularidades que creo que había con Santa Cruz es que es alguien que su nacionalidad, entre comillas, era bien fluida entre lo que era el Cusco, el sur andino del Perú, y Mm, lo que ahora llamamos Bolivia, pero que en ese momento no es algo que fuera una división tan clara como la que podríamos imaginarnos en el siglo XX entre Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, ujú, esa suerte de construcción, tal vez entre esa identidad que él tenía como alguien del sur andino, slash boliviano, es interesante que quizás podría en algún momento él haber tratado de imaginarse como una nación que, digamos, él luego impulsó en su proyecto político, ¿no? Por ahí quizás lo preguntaba. La otra pregunta, y la otra, en realidad es la última pregunta antes de abrirlo a los chicos que quería hacerte, Damián, era más un poco que mirando en general, ya no este proyecto en específico, o ya no este contexto en específico, sino tal vez, no sé, el siglo XIX y la codificación, ¿no? Porque una de las cosas que hemos estado hablando en las últimas semanas es cuánto éxito podía tener en nuestro subcontinente, ¿no? O incluso al día de hoy, el, el codificar en general el derecho, ¿no? El utilizar un código civil para codificar el derecho, eh, considerando que, digamos, eso es una apuesta, esa es una apuesta muy contingente porque tranquilamente el derecho podría funcionar de otra manera, simplemente a modo del common law, de una manera un poco más casuística, más inductiva, más a través de los jueces, ¿no? Con sus ventajas y desventajas cada uno, pero no, bueno, digamos, nosotros probablemente no tan conscientemente, simplemente optamos por, digamos, codificar en el caso de Santa Cruz, en los modelos de códigos que en su momento se intentaron, en utilizar el código de 1852, en mirar hacia Europa continental en eso, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿no? De manera general es, ¿cuánto éxito crees que tuvo o podía tener siquiera el tratar de que
una nación así como o un país con lo heterogéneo que es eh, un país latinoamericano, pudiera tener ese tipo de éxito con un instrumento como un código, ¿no? E incluso ya hablando no solo de un código civil, sino de un código penal, ¿no? O de un código procesal, ¿no? No sé si sobre eso tengas ahí algunos comentarios. Eh, sí, pero de hecho, primero, como llama la atención es la palabra éxito, no sé, ¿qué entenderías tú por éxito? Claro, justo diría, y digamos, eso puede ser súper arbitrario, ¿no? Pero, y es parte también de lo que hemos estado hablando un poco con los chicos, eh, si algo le llamaría éxito, eh, tal vez se le podría llamar a responder a las lógicas y la forma de la vida civil de la gente en este territorio. Ujú, Es decir, digamos, la gente en este territorio tiene una forma de interactuar en su vida civil, en el considerar que algo le pertenece, en el hacer transacciones comerciales y civiles, en casarse, ¿no? Entonces, en teoría, una legislación o un derecho privado, ¿no? Buscaría que haya algún tipo de recoger esa forma en que la gente vive, ¿no? Y si hay algo que, no sé, el legislador piensa que a través del derecho se pueda cambiar, tal vez el derecho también tiene un rol de generar un cambio, ¿no? Pero todo eso que se espera que quizás sea el derecho el que ayude a regular, ayude a normar y eventualmente quizás a veces a cambiar, eh, depende de que sea un derecho, yo creo, de algún modo útil y eh, particular del lugar, del territorio, del país, de la gente, de la sociedad, ¿no? Y un poco que evidentemente ahí estoy soltando ya algo de mi opinión, pero ¿cuánto éxito en ese sentido podría tener la idea de codificar, ¿no? O la idea de tener un código, ¿no? En un contexto como el del Perú del siglo XIX, ¿no? claro, ahí creo que hay varios aspectos que uno puede preguntarse, y es que en Europa la codificación pues responde a ciertos procesos históricos que pues se daban aquí en Europa, ¿no? Formación de Estados-nación, centralidad del poder político, entonces, y también esa idea de que un derecho para una nación, ¿no? Y eso aparece y tiene mucho que ver con la ilustración, y la ilustración tiene un objetivo, que el derecho se vuelva un saber científico, ¿no? Entonces, un saber técnico, ¿no? Y como les comentaba, si vemos el derecho anterior era un derecho casuístico. Lo que aparece luego de la ilustración es un derecho sistematizado. Entonces, si vamos a hacer un sistema, tenemos que crear una estructura, ¿no? Incluso habían algunos autores que querían hacer matemáticas con el derecho, ¿no? Entonces, eh, el derecho del antiguo régimen, pues, iba sobre el caso, el derecho luego de la Ilustración, el derecho, digamos, sistematizado, el derecho, pues, hecho derecho para una nación, pues, tenía que regular a futuro, porque tenía que tener contemplada todas las situaciones habidas y por haber, tenía esa ambición, era una ambición distinta, ¿no? Eh, y ese es un proceso que se da en Europa. En América Latina, o digamos en los contextos coloniales, es distinto, es otra lógica. Entonces, en el Perú, digamos, tenemos que preguntarnos, ok, ¿cuáles eran los procesos sociales que pasaban en el Perú? ¿No? Digamos, en Europa aparece pues el fenómeno capitalista. ¿Había ese fenómeno en América Latina? Mm, Seguramente en algunos lugares con mayor o menor matiz, pero si nos preguntamos de frente en el Perú, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, la propiedad, o sea, ¿quiénes tenían concentradas las propiedades? ¿No? Eh, ¿Qué formas tenían las propiedades? ¿Cómo se transmitían las propiedades? ¿Cuál era el funcionamiento de la tierra? ¿No? Entonces, si vemos el código del año 52, en 1852, vamos a darnos cuenta que ese código refleja mucho de esa sociedad peruana de ese momento. ¿Por qué?
porque no es un código eminentemente capitalista. Eso tenemos que tenerlo en principio claro, ¿no? No tiene el concepto de propiedad privada, tiene el concepto de propiedad privada, ¿no? Digamos, casi napoleónico, y define qué es la propiedad privada. Pero el artículo siguiente incluye el desdoblamiento de la propiedad. Entonces, son dos artículos que leídos en conjunto son la contradicción. Dicen, oye, tienes propiedad privada, pero después tienes dos tipos de dominio, ¿no? Uno que se puede tener el titular del derecho de disposición, que era el dominio directo, y los que era el dominio útil era quien tenía el derecho a usar y los frutos del bien. Entonces, pero se supone que la propiedad privada tiene que tener todo junto, unificada, ¿no? Eso dentro de una economía capitalista. Entonces, pero aquí, ¿qué había? Era distinto en el Perú. ¿Y por qué? Porque Perú tenía muchos de contratos, como les comentaba al principio, en los cuales pues había desdoblamiento de propiedad. Había una persona que usaba la tierra, pero no era dueño. ¿Era dueño de qué? Del derecho de usar la tierra. Y como tal podía ejercer, digamos, acciones sobre ese derecho, ¿no? Y él podía transmitir ese derecho y lo hacían seguramente. Y el que era dueño del derecho de disposición en general del bien, pues seguramente muchas veces no se enteraba. Entonces, hay un proceso larguísimo en el siglo XIX y que termina a principios del siglo XX, que es el proceso de desamortización de las tierras o desamortización de la propiedad. Este tipo de propiedades que les digo son propiedades de manos muertas. Manos muertas, ¿qué quiere decir? Que no pueden pasar de mano en mano. Es decir, que son propiedades cuyo titular, digamos, el del derecho de disposición, pues en un punto ya pierde también, pierde el sentido, pues quién es el titular, porque ha pasado de tantas manos, digamos, en el derecho de uso y de los frutos, que, vamos, ¿quién es el verdadero propietario? Se preguntaban eso, ¿no? Entonces, se hacían estos procedimientos de desamortizar para que haya consolidación de la propiedad, ¿no? Un ejemplo muy claro, muy clarito de qué cosa era una propiedad de manos muertas es el ejemplo de los mayorazgos. ¿Qué eran los mayorazgos? Les pongo un ejemplo. Supongamos que uno de ustedes, evidentemente viendo la época, tiene que ser hombre, eh, es el hermano mayor. Entonces, eh, tus padres, al momento de hacer su testamento, instituyen un mayorazgo. ¿Qué quiere decir un mayorazgo? Quiere decir que tú, como hermano mayor, vas a ser titular de usar los bienes que te van a heredar, es decir, la casa y las tierras. Pero tú no vas a tener el derecho de venderlo. ¿Cuál era el objetivo de un mayorazgo? Que las propiedades se queden siempre dentro de la familia. Eso se instituía como mediante un testamento. Eso era para la familia. Cuando se hacía la misma figura, pero en vez de el hijo mayor, el que iba a ser el titular y que iba a velar por toda la familia, en vez de el hijo mayor era la iglesia, se llamaba capellanía. Entonces habían dos formas de manos muertas dentro de una gran cantidad, ¿no? Que eran los mayorazgos y las capellanías. Esas formas eran muy difundidas en Perú, estaban muy difundidas en Perú. De hecho, cuando Simón Bolívar dice, a ver, ¿quién es la persona que tiene la mayor cantidad de concentración de tierras y que están a título de manos muertas? Se dan cuenta que es la iglesia. ¿No? Y por eso es que él dice, no, todo tiene que pasar a propiedad del Estado y el Estado pues va a tratar de repartir. Por ejemplo, las propiedades de las comunidades de indios, ¿no? Bolívar las desaparece, dice, a partir del día de este día, en el año 26, 25, 26, dice, a partir de este momento no existen más comunidades de indios. Es decir, todo se va a parcelar. Se va a parcelar y cada uno de ellos pues va a ser titular y bueno, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Pues uno de los procesos de despojo más grandes que ha habido en la historia, en el siglo XIX, que dio como resultado las grandes haciendas que solamente se pudieron, digamos, fragmentar con la reforma agraria, ¿no? Entonces, todos estos procesos, digamos, estamos hablando solamente de los derechos de propiedad, ¿eh? O sea, todos estos procesos que tienen propiedades de manos muertas, pues están muy presentes en el Perú. Y
el Código Civil del 852 tiene en cuenta eso. ¿Y por qué tiene en cuenta eso? ¿Y por qué regula este tipo de propiedades? Porque quienes lo hicieron, quienes lo pensaron, funcionaban en ese sentido, ¿no? Otra particularidad del Código del 852 es que es un código civil que regula la esclavitud. O sea, vamos, los códigos civiles son un producto liberal individualista por excelencia. ¿Qué de liberal e individualista tiene pues la esclavitud? ¿No? Un poco contradictorio, pero bueno, estaba la esclavitud ahí. ¿Y por qué? Porque la esclavitud era una de las grandes bases del trabajo, ¿de qué? De las tierras, de las haciendas, ¿no? Entonces, todos estos componentes que no existían más en Europa y que por ahí tenía un desarrollo diferente, pues habían en América Latina, bueno, en el Perú particularmente, estamos hablando del Perú. Entonces, si nosotros vemos cómo está codificado el derecho de las personas en el Código del 852, vamos a ver algo muy particular. Están codificados como las tres esferas, o los tres cuerpos principales medievales, ¿no? Digamos, los laicos, los clérigos y los militares. Entonces, uno se pregunta, oye, pero a ver, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, ¿es un código civil realmente que impulsa un desarrollo capitalista? Yo diría, veamos, Interesante. probablemente no. Y eso explica, en ese sentido, viendo un poco esa noción de éxito que tú has esbozado, vemos por qué ese código del 52 ha sido el que más ha durado. Duró 84 años. Recién fue cambiado el año 36. El año 36, ¿no? Obviamente por ahí tuvo algún cambio, pero si vemos eso, es un código que codifica muchas cosas del antiguo régimen, ¿no? Ujú. Entonces, eh, ¿era factible que una codificación? Sí, pero también uno tiene que ver quién hace la norma, para quién la hace, ¿no? Si uno revisa todo el código, probablemente no encuentre en un solo lugar la palabra indio. Creo que aparece una vez, nada más, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Obviamente, pues, que hay procesos de invisibilización. ¿Y eso tiene sentido? Sí tiene sentido. ¿Por quién lo hizo? ¿Quién lo redactó? Ahora, para todo esto, no se tiene muy claro quién fue el redactor final del Código 852, por cierto, pero se sabe qué estrato social lo hizo y cuál era su objetivo, cuáles eran, pues, para quién regulaba, ¿no? Eso sí, es importante conocerlo. Sí. Bien, bien interesante, porque como dices, y eso es un aprendizaje bueno para todos, para mí, en realidad el Código Civil, específicamente el de 1852, pues entonces es un código que sí, entonces recoge de algún modo las prácticas, las visiones de la gente de la segunda parte no, de la mitad del siglo XIX, ¿no? Con algunas cosas como las que mencionas, ¿no? Como los desdoblamientos de la propiedad, que seguramente eran contratos que eran súper comunes hasta durante el siglo XIX, o incluso, como dices, la distinción entre distintos segmentos de la sociedad, ¿no? Y entonces, tal vez en eso sí recoge esa sociedad y más bien eso es a la vez como decir, la dificultad de ese código porque también eh, entroniza o consolida cosas como, por ejemplo, el, el- la, mm, el dejar de lado a los indios o a determinados grupos de la sociedad, ¿no? Entonces, también es interesante pensarlo en ese sentido. Justo un poco de eso, y ahí lo abro para las preguntas de los chicos. Algo de eso es de lo que hemos estado hablando justamente, lo que hace un rato mencionaste respecto de el hecho de que un código civil en el ámbito del siglo XIX represente eso que dijiste hace un rato de al menos una aspiración, ¿no? de sistematicidad del derecho como algo técnico, algo científico, ¿no? Y de qué modo, en realidad, y toda esa conversación es pertinente para nosotros porque la figura del negocio jurídico, ¿no? Que es de la que vamos a hablar durante el ciclo más en la parte práctica, es pues un heredero de ese intento o de ver el derecho de esa manera, ¿no? Y ver los códigos de esa manera. Así que por eso bien valioso las cosas que ahí nos va comentando. Así que lo abro ahí, han habido varias preguntas ahí en el chat, pero
Lo abro tal vez para las preguntas, quizás si pueden ir levantando las manos para que podamos hacer algo así como un diálogo, ¿no? Y de ahí quizás vamos a completar las preguntas que había habido en el chat. Así que quizás primero con Juan, que creo que levantaste la mano. Vamos a ir contigo primero y Así, luego profe. vamos avanzando. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, me parecía respecto a por qué no funcionó tal vez el código de Santa Cruz. También me parece interesante el hecho de que si uno lo compara con el código de 1852, que incluso es 20 años después, justamente como explicó Damián, el código de Santa Cruz es mucho más progresista, digamos, para la época, ¿no? Se establece muchos avances que tal vez no se tenían en cuenta ni siquiera por los mismos jurisconsultos. O sea, yo, no sé, cuando leí el texto de Damián, o sea, me hacía parecer que un poco que el mismo Santa Cruz o sea, estaba envuelto en digamos, en un mar mucho más conservador. Él estaba como que separado, ¿no? Era un punto dentro de un lienzo súper grande que está en otra, no está literalmente en otro mundo, ¿no? Y eso sobre el tema de la propiedad, ¿no? O sea, cómo es que el código de 1852 no toma mucho en sí del código francés, ¿no? O sea, tengo entendido que también toma de bastante del derecho romano, ¿no? Del derecho del antiguo régimen. Y que digamos que recién es el código de 1936 el que se podría decir que recoge bastante, sí se inspira mucho más en el código tanto en el código civil francés como en el código civil alemán, ¿no? Entonces, también con el tema de la propiedad, ¿no? Cómo es que nacen estas corrientes liberales en el Perú, ¿no? O sea, que influyen mucho en cómo se va formando tanto el derecho como el Estado. Porque, digamos, hay ciertas nociones de liberalismo que recogen la élite esta que realiza la independencia y que comienza a gobernar el país, pero hay ciertas cosas que no se recogen, ¿no? Justamente porque choca con ciertas cosas que ellos mismos esperan que se mantengan, o sea, del antiguo régimen que se espera que se mantengan, ¿no? Como un sistema económico basado en el trabajo de tierra y en la concentración de tierras, y también un orden estamental basado prácticamente en castas, ¿no? Eso es lo que me parece interesante, porque también Mariategui en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana también critica eso un poco, ¿no? O sea, dice, si es que hubiese habido un verdadero liberalismo en el Perú, un liberalismo inspirado verdaderamente en los principios de la revolución burguesa francesa, eh, ya no existirían haciendas en Latinoamérica, ¿no? Porque o sea, justamente también se basa en atacar a la aristocracia feudal, ¿no? O sea, y también al clero, o sea, su concentración en tierras. Y que tal vez no sería necesario un acto de poder para acabar con con ese tipo de organización de la economía, sino que simplemente se hubiese hecho con el transcurso de los años, ¿no? O sea, mediante reformas que se hubiesen venido haciendo. Eso es lo que me parece interesante. Ahora que mencionas todos esos aspectos, eh, bueno, sí, si lo vemos desde una perspectiva un poco con palabras actuales, sí, probablemente Santa Cruz era un poco más progresista en ese sentido, ¿no? Me parece valioso lo que dices y sí, bueno, si lo vemos de la perspectiva de digamos, de influencias, de tendencias, sí vamos a poder notar que hay una línea conductora en todas las codificaciones que ha habido en el Perú, y es justamente que ha sido hecha por una élite, ¿no? Si vemos quiénes hicieron el código del 52, ha sido justamente esa élite a la cual esas instituciones seguramente le eran funcionales. Si vemos quiénes hicieron el código del año 36, vamos, esos nombres que ustedes van a ver, que seguramente varios de ellos son nombres de estudios de abogados del día de hoy, o sea, vamos, esas personas eran, digamos, de esa aristocracia muy rancia. Y si vemos quiénes hicieron el código del 84, la cosa no es muy distinta incluso, ¿no? Digamos, con el perdón de algunos profesores que les tengo mucha estima, ¿no? Pero vamos, o sea, siempre son las élites, ¿no? Son las élites las que están desde arriba codificando. ¿Y eso por qué? Porque eso tiene una perspectiva, seguramente lo pongo ahí en el texto, ¿no? Una perspectiva de cómo inducir la modernización. Pero la modernización, ¿según quién? Ahí viene algo interesante que dices, ¿no? Que justamente, sí, podemos adoptar algunas cosas del liberalismo, digamos, a la francesa, pero estas cosas de aquí de orden moral, de otro tipo de órdenes, pues estas no. Y eso tiene sentido. Y eso tiene sentido en el tipo de ilustración que hubo en España y en el tipo de ilustración que
por extensión hubo también dentro de las colonias, ¿no? Yo les recomendaría que lean sobre la Ilustración católica, ¿no? Que es un tipo distinto de ilustración, ¿no? Donde no se cuestionan ciertos dogmas religiosos, a diferencia de otro tipo de ilustración, que seguramente la francesa, será una ilustración que seguramente era atea, y eso da resultados, distintas formas de entender y de ser derecho, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para poder evaluar, digamos, las diferencias en cada lugar y sus particularidades, ¿no? Y tengan esto siempre en cuenta, o sea, no podemos adoptar para el Perú narrativas que se han hecho para Europa, ¿no? Entonces, tenemos que ser bastante críticos y bastante minuciosos con eso, ¿no? Gracias por tu comentario, Juan. Gracias. Luego venía Brenda. Podemos ir contigo, Brenda. Ya, gracias. Primero, buenas noches. Estuve escuchando atentamente y es muy interesante todo lo que ha comentado, pero solo quería dar un pequeño comentario en relación por ejemplo, que el derecho siempre ha sido utilizado como un arma de poder, ¿no? Y justo ahora acaba de comentar, por ejemplo, cómo se da la codificación en Perú, muy aparte de que han sido pues copias y copias, siempre ha sido pues por las élites, ¿no? Y lo que ha significado casi siempre una superposición de clases sociales, pero aparte de ello, estuve recordando también que en primer ciclo tuve la oportunidad de leer un poco sobre la codificación del código alemán, código civil alemán, y recuerdo, por ejemplo, a un autor como Savigny que decía, bueno, que estaba muy en contra de la codificación en un inicio porque decía que no todas, bueno, no todas las sociedades son iguales, incluso siendo de la misma nación, ¿no? Y que nunca se iba a llegar a conocer las costumbres de toda una sociedad. Y creo que es algo que en Perú se ha olvidado bastante, ¿no? Sino que siempre se ha privilegiado a quienes han tenido este acceso poder codificar, ¿no? Y se ha creído que esas personas son como que los sabido todos y tipo que han creído en que lo que harían o lo que habrían hecho sería como que lo mejor para todo el Perú, ¿no? Y creo que ahí también viene un poco a modo de ejemplo. Recuerdo también en las clases reales, cuando hablamos, por ejemplo, de la copropiedad, para algunas comunidades, tal vez indígenas nativas, significa mucho eso, ¿no? Pero en el mismo código te da la oportunidad de que exista esta posibilidad de que ya se elimine el régimen de copropiedad porque en temas económicos esto no sirve, ¿no? Es preferible que pues sea individual a que haya un régimen de copropiedad y muchas cosas más, ¿no? Entonces, nada, estuve reflexionando sobre ello y también pensando en la pregunta que hizo José Carlos hace un rato respecto a si en algún momento podríamos tener algún éxito, ¿no? En la codificación en Perú. Y creo que lo que ha pasado recientemente con las elecciones nos puede dar ciertas luces de que realmente somos una sociedad bien diversa, fragmentada, con diferentes demandas, ¿no? Y de cierta manera eso demuestra de que en algún momento podríamos llegar a algún consenso, como por ejemplo salir a marchar, lo que pasó el año pasado, pero me suena bastante difícil que realmente podamos llegar a un consenso en el que podamos codificar algo que realmente sea representativo, ¿no? Entonces, esa manera de reflexión. Y lo último también, ahora recordando del BGB, es que no sé si estoy mal, fácil, podrían corregirme, que creo que cuando ya estaba listo, tuvo que volver a reescribirse porque tenía un lenguaje muy técnico jurídico y era de poco entender para las demás, digamos, artesanos, lo que había en ese momento, no demás personas que no habían escrito el código. Y creo que se tuvo que reescribir justamente con un lenguaje mucho más entendible, ¿no? Y que sea más, digamos, coloquial para que puedan ser accesible a cualquier tipo, pues, de ciudadano alemán, ¿no? Y por lo menos ahí se preocuparon en que exista este conocimiento por parte de toda la población acerca del código, ¿no? Pero en Perú creo que no, ¿no? Y creo que siempre hemos acordado en que, por ejemplo, el lenguaje jurídico, el que manejamos, es bastante privilegiado, ¿no? A comparación de cualquier otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, eso a manera de reflexión y comentario. Gracias. Gracias, Brenda. Bueno, tu comentario tenía varios puntos interesantes. Eh, bueno, sí, Savigny, solamente para aclararlo, Savigny no codificó, como tú dices, está en contra. Quienes codificaron fue una generación posterior. Pero el BGB fue un código hecho por juristas para juristas. No era la ambición de los codificadores que el Código Civil, el BGB,
sea un código, pues, digamos, hecho, digamos, para la gran, la gran masa. ¿Y eso por qué? Porque justamente pues estaba hecho pues con una perspectiva más científica, ¿no? Recordemos que la dogmática del siglo XIX tiene una visión muy cientificista, ¿no? Cosa que, bueno, el día de hoy la dogmática ha variado mucho, ¿no? Hay dogmática interdisciplinaria incluso, ¿no? Eh, Creo yo, de lo que dices, que sí, bueno, la gran apuesta siempre ha sido, digamos, desde las élites, incentivar y motivar la propiedad privada, ¿no? Entonces, eso es complicado en un contexto en el cual, pues, la propiedad privada no es, digamos, una de las formas mayoritarias de organización. Yo creo, en perspectiva, que lo que le hace mucha falta al derecho civil en el Perú y que tiene que ver mucho con cómo se estudia el derecho civil en el Perú, pues es que le falta pues un trabajo de campo, un trabajo antropológico. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, digamos, cuáles son los centros de donde salen los civilistas del Perú, ¿no? Y cómo se estudia en esos centros el derecho civil, ¿no? Y cuáles son las agendas académicas de esas personas que enseñan derecho civil, ¿no? Entonces, y les cuento una experiencia así muy chiquita, personal. Yo siempre he estado muy en contra de que las comunidades campesinas y nativas están reguladas en el Código Civil. Me parece que no es el lugar porque les da un estatus de persona jurídica como cualquier otra y no, hay muchas cosas más detrás que tienen que ver con su composición histórica, ¿no? Eh, entonces, cuando se dio esta comisión hace unos años para hacer un proyecto de reforma del Código Civil. Me recuerdo que conversando con uno de los, bueno, que eran tantos miembros en realidad, cuando yo le preguntaba, decía, Este es el momento, le digo, para eso". Y bueno, la respuesta fue más o menos en el sentido de, eso no es importante ahora. Y digo, claro, como tú estás viendo cuáles son tus contratos, pues no millonarios, pues, para los intereses que tú sirves, pues muy bien contigo, ¿no? Pero a ver, hay mucho más allá, ¿no? Y ese es el problema de cómo se hace el derecho civil y quiénes les van a enseñar el derecho civil y todo eso. O sea, sean muy críticos con eso, para que justamente hayan esos cambios que tú estás mencionando, ¿no? Porque, y sí, yo lo entiendo, porque yo también he sido estudiante, me interesó por el derecho civil, y sí, yo pensaba, pues, el derecho civil, el negocio jurídico, sí, Friedrich Karl von Sabin, ¿no? Y otras formas, Finchheit, etcétera. Y claro, y luego, pues, cuando me he ido a hacer trabajo de campo, eh, me he dado cuenta, pues, que mucho de lo que uno encuentra ahí en el código, de lo que dijo Sabin y de lo que dijeron los italianos sobre el negocio jurídico, al final se transforma en una herramienta de explotación, ¿no? Porque se vuelve un lenguaje, digamos, recuerden ustedes la diada, esta diada Foucaultiana de saber poder, ¿no? Entonces, justamente los conocimientos son una herramienta de poder también. Entonces, eso es problemático. Y eso es lo que tiene que cambiarse. O sea, es que me preguntan qué cosa cambiaría yo. Y eso tiene que ver también con qué cosas estudian, ¿no? Cómo se estudian, ¿no? No es casual, pues que en la época del neoliberalismo, en la época de las grandes transacciones transnacionales, de cierta parte de la sociedad, que son lo mismo de siempre, ¿no? El arbitraje esté tan en boga en ciertos foros, ¿no? ¿No? Y sale mucho arbitraje, ¿no? Como si fuera pues la última Coca-Cola del desierto, ¿no? O sea, vamos. Y como decía un profesor, lo que pasa, y es el gran problema del derecho, es que el derecho tiene mucho vértigo, ¿no? Al derecho le da soroche, no pasa de los 1000 metros de altura en el Perú, ¿no? O sea, ¿cómo funciona el derecho más allá de los 1000 metros de altura? ¿Cómo funciona el derecho si nos vamos pues a una localidad, a una comunidad? ¿Funciona ahí el derecho civil como tal, como está codificado? Ni siquiera el día de hoy vamos a darnos cuenta que no funciona así. Entonces, eso hay que Qué, reflexionarlo desde ya. qué- qué extraño en efecto suena escuchar de un civilista que haga trabajo de campo, ¿no? Y es justamente una de las cosas que estaría 100% de acuerdo en que
ojalá vaya cambiando. A ver, no nos queda tanto tiempo y tampoco no queremos tener a Damián tan despierto tan tarde, así que quizás vamos tratando de hacer las preguntas cortas dentro de lo que se puede, así que vamos con Felipe. Sí, hola, ¿qué tal? Tenía una duda Ah, bien específica, porque me había traído curiosidad por lo que habías mencionado de Santa Cruz, y creo que justo también lo había mencionado Juan, que se podía entender a Santa Cruz como, o sea, progresista o sea, creo que el lado liberal de no tener, o sea, de que no se promueve el proteccionismo. Entonces, quiero saber si además de toda esta legitimidad, o sea, la cual es elaborada acerca de este Código Civil, cuáles fueron las repercusiones hacia el estatus que tenía Santa Cruz al diferir mucho con el caudillismo que estabas elaborando anteriormente. ¿su estatus en qué sentido? En general, o sea, restricciones, o sea, estatus social, político, o sea, las prohibiciones que se le realizaron, o sea, el rechazo, o sea, ¿qué es lo que vino después para él como un personaje Ah, político? bueno, lo que vino después para Santa Cruz, bueno, nunca más volvió al Perú, para empezar, ¿no? Eso de plano y de hecho. Y en Bolivia también terminó bastante defenestrado, ¿no? Eh, Su código, pues, estuvo vigente algunos años más y luego hubo otro proceso codificador y bueno, el Código de Santa Cruz, chao, ¿no? Entonces, el intento de Santa Cruz, que era un intento muy personalista, de hecho sea de paso, ojo con ese detalle, ¿no? Terminó, pues, políticamente para él no de la mejor manera, ¿no? Él, obviamente, terminó, para él, en lo personal, que el proyecto de la Confederación no haya prosperado era una derrota personal, ¿no? Porque era un proyecto en el cual él tenía que ser, pues, el gran, su cargo era el protector de la Confederación, no es que era el presidente, o sea, no era el protector de la Confederación, ¿no? Entonces, como tal, pues, obviamente, él estaba siempre al pie del cañón y todo eso. Entonces, eso era una derrota militar. Entonces, era un militar, entonces era una derrota, pues, muy profunda para él, ¿no? Claro, y solo para retomar la idea, para cerrarlo, para no quitarle tiempo a mis compañeros, o sea, en algún momento, o sea, después de esta derrota que él tiene, ¿se llega a recoger la idea, o sea, durante esos mismos años 30, o eso lo vemos hasta, o sea, las nuevas codificaciones del Código Civil décadas después? Eh, digamos, Santa Cruz es parte de una corriente de influencia, ¿no? ¿Sí? No solamente si vemos, vamos, en el Perú, en esos primeros 30 años de vida independiente, hubieron varios proyectos de codificación. Y digamos que muchos de ellos iban en la misma línea que lo que había, digamos, traducido Santa Cruz, ¿no? Pero iban siempre en la misma línea de adoptar el modelo de código francés para que, digamos, se pueda extender una sociedad de ese tipo, ¿no? Claro que siempre donde estaban las reticencias y donde estaban siempre los cuestionamientos digamos, al código francés y a la sociedad francesa en sí, era justamente en los temas de familia, en los temas de separación de la iglesia y el Estado, y esos temas que, digamos, son más de orden moral que otra cosa, ¿no? El tema, por ejemplo, familia, el tema de matrimonio, ¿no? Importantísimo, ¿no? El tema, pues, de la esclavitud también, o sea, digamos, esas cosas eran infranqueables. No, buenas, buenas. Gracias. Dale. Gracias, Felipe. Genaro, Sí, hola Damián, hola Hola. José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo voy a la pregunta puntual. En parte del ensayo se han indicado algunos nombres importantes, ¿no? De importantes comerciantes, algunos personajes influyentes que hacen la codificación. Sin embargo, ¿existió alguna injerencia de la Iglesia dado de que el Perú continuaba siendo un estado confesional de facto? Y esto, o sea, viene a raíz de la misma copia del Código Napoleónico y que también lo mencionas en el ensayo. En parte también del ensayo se habla acerca de los censos efitéuticos. Entonces Ujú. quería saber en cómo de repente la iglesia, por el nivel de influencia que tenía, podía meter mano en mediar este tema de los censos efitéuticos. Eso, gracias. Bueno,
en principio la figura de los censos enfiteuticos era una figura pues de propiedades doblada, ¿no? Entonces, los censos enfiteuticos es una figura que aparece en la Edad Media, ¿no? Y que en el Perú pues estuvo viviendo hasta más o menos finales del siglo XIX, ¿no? Respecto de la iglesia, bueno, en relación a todo lo que has mencionado, pues entenderás que la iglesia, dependiendo de qué parte, ¿no? Porque, digamos, el clero limeño estaba siempre alineado a los intereses, pues, de las élites limeñas. Eso era clarísimo, ¿no? Y por ahí que el clero cusqueño, el clero, digamos, más del sur, sí estaba un poco más en consonancia con Santa Cruz, ¿no? Recordemos que Santa Cruz, eh, eh, digamos, tenía mucha aceptación en esa zona, ¿no? Porque él era de esa zona, ¿no? Y se sentía identificado y muchos se identificaban con él, ¿no? Entonces, la iglesia, bueno, la iglesia era uno de los estamentos más fuertes en ese momento, ¿no? Bueno, nunca ha dejado de serlo, digamos. Entonces, por eso para Santa Cruz y para su código, donde sí no hay discusión digamos, para confrontar a la iglesia, es en las cosas que a la iglesia le interesaban, ¿no? Que eran temas de familia y temas de propiedades que tuvieran que ver con la iglesia, ¿no? Como las capellanías. Eso, eso creo que es lo más resaltante respecto de la iglesia y Santa Cruz, ¿no? Gracias, Damián. Luego vamos con Adeli. Buenas noches, Damián y profesor. Hola. Bueno, mi pregunta básicamente era una curiosidad, porque recuerdo que en el texto mencionaban, ¿no? Que los aristócratas tradicionales y del norte del Perú básicamente se pusieron, como se mencionaba, a Santa Cruz porque lo consideraban como un indio invasor y así, ¿no? Y además mencionan que Santa Cruz, yo, bueno, no sé si decir que aprovechó esto, o bueno, sabía de esto efectivamente y propuso, ¿no? Medidas protectoras a favor de los indígenas. Y, o sea, yo me pregunto que, o sea, no sé por qué él sabía que ellos no tenían poder, porque también luego ya casi al finalizar la lectura menciona que cuando él nombra a miembros de la comisión para que hagan, si mal no recuerdo, el código de comercio, al final ellos no hicieron nada, ¿no? O sea, solo nos nombró por su nombre y porque tenía intereses económicos, podría decirse, o para mantenerse en el poder. Pero bueno, ya. En base a esto es lo que yo me refería, es por qué de alguna manera no aprovechó esa figura que tenía o no sé, de alguna manera no se relacionó más con este sector. Gracias. ¿Te refieres al sector indígena? Sí, sí. Ya. A ver, recordemos que Santa Cruz es hijo de una cacica, si no me equivoco. Entonces, durante durante el gobierno de Santa Cruz, eh, bueno, instaura varias figuras que habían sido eliminadas por Bolívar, como por ejemplo los protectores de indios, de los cuales no tenemos ningún registro, pero sabemos que al menos nominalmente, por norma, volvieron a aparecer, ¿no? Eh, y bueno, la perspectiva que tenían las élites limeñas blancas sobre Santa Cruz como un indio invasor, pues no es que pues la población indígena mayoritariamente, pues en primer lugar tuviera acceso a ese tipo de literaturas, porque digamos, para eso primero había que saber leer, y entenderemos que en ese momento pues el índice de analfabetismo era altísimo, eh, y además, Santa Cruz tenía, digamos, su base de poder justamente en las zonas más, digamos, más tiradas hacia los Andes, ¿no? Hacia el sur andino, ¿no? Digamos que es la parte, pues, de Arequipa, Cusco, Puno, y luego, bueno, lo que es Bolivia, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que él en buena cuenta sabía por dónde manejarse y cómo
tejer los hilos del poder. Y ahora, respecto del proyecto de código, bueno, de la comisión que debía redactar un proyecto de código de comercio, si ustedes ven ahí, incluso hay justamente un agente estadounidense, ¿no? Que era un cónsul de Estados Unidos en Lima y que de hecho murió en Lima, ¿no? Me acuerdo un día estaba en el cementerio Presbítero Maestro caminando y me topo con la tumba de este señor. Digo, yo conozco este nombre. Me puse a pensar y dije, ah, entonces es un cónsul que llegó a Estados Unidos y se quedó toda su vida en el Perú. Entonces entenderán pues que como cónsul de Estados Unidos, pues era representar los intereses estadounidenses, ¿no? Entonces, ¿y por qué un código de comercio? Porque en el proyecto liberal que tenía Santa Cruz, pues era importante tener un código de comercio para regular qué cosa, eh, las exportaciones, las importaciones y el papel que iban a tener los comerciantes. Recuerden ustedes que Santa Cruz tenía la idea de dinamizar, digamos, el mercado interno, ¿no? Dinamizar el mercado interno para que justamente pueda negociarse con las potencias que estaban ahí, digamos, que también estaban, en cierto modo, pues respaldando a Santa Cruz. El gran proyecto de Santa Cruz y por el cual también se ganó a los chilenos de Valparaíso, y particularmente por Valparaíso, era que Santa Cruz comenzó a potenciar el Callao y estaba también potenciando otros puertos del litoral peruano para que pudieran, digamos, también ser ejes comerciales de tal manera que Perú sea, digamos, el eje comercial del Pacífico. Entonces, en ese sentido, era importantísimo que tuvieran un código de comercio, un código bueno. Y además, ¿por qué? Porque los comerciantes que estaban organizados en el tribunal del consulado, que luego pues ha pasado a varios nombres y ha terminado siendo la Cámara de Comercio de Lima, pues ellos usualmente, pues tenían una relación no muy buena con Santa Cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque eran ciertas élites que eran básicamente limeñas y del norte. Entonces, la respuesta de Santa Cruz a eso es el hacer su propia comisión y uno vea pues a quienes nombra, ¿no? Y que, bueno, no tienen mucho que ver con estas élites comerciales limeñas. ¿No? Me tiene que ver justamente con intereses incluso extranjeros. Gracias, Daniel. Y quizás para ya terminar, podemos tomar igual al vuelo las dos preguntas quizás de frente de Natalie y de Tatiana, y con eso podemos ir cerrando. Natalie. Ok, primero que nada, buenas noches y agradecerte, Damián, por la exposición sobre el tema. Y mi pregunta más iba en relación así en el enfoque teórico del Código Civil. Al momento de realizarlo, o sea, algunos derechos tuvieron alcance a la clase indígena, o también si hubo algunos derechos que tuvieron un alcance tanto para la clase burguesa como también para la clase indígena, o también fue algo exclusivo solamente para la clase burguesa. Gracias, A ver, gracias, Natalie. Y quizás el de Tatiana más, cosa que podemos responder esos últimos antes de cerrar la bueno, clase. Tatiana. Sí, buenas noches, David. Yo tenía una pregunta porque en el ensayo decía que Santa Cruz, o sea, él envió su código al Congreso, ¿no? Para que le dé legitimidad antes de ser distribuido. Y yo quería saber, ¿esta legitimidad que le dio el Congreso fue valiosa en sí o no? Porque como tú dices, casi no tuvo vigencia y fue un poco respetada por las élites. O sea, entonces, ¿cuál era la motivación de que el Congreso le dé legitimidad si al final igual no le iban a dar, o sea, las élites no le iban a dar del todo el visto bueno? pues, bueno, empiezo con la última pregunta. Pues eso era una movida política pues, porque en la teoría política, pues quien da las normas seguramente tiene que ver el Congreso, ¿no? No solamente él como como protector que emana, digamos, desde el Ejecutivo la norma, ¿no? Eso era una movida política, básicamente, ¿no? Ahora, sí que el Congreso lo haya promulgado, aceptado, etcétera, le da mayor legitimidad. Estoy seguro que si no le hubieran dado el visto bueno, digamos, Santa Cruz igual lo hubiera mandado, ¿no? Porque digamos, dentro de la política de los caudillos, digamos,
lo que prima pues es justamente la voluntad del caudillo, ¿no? Ahora, respecto a si alguna de las medidas sobre derechos alcanzó a la población indígena, ahí tenemos que tener algo muy en cuenta, que tiene que ver con la idea de código y que tiene que ver pues con cómo se regulan los derechos de la personalidad en el código, ¿no? Eh, los códigos tienen un presupuesto básico importante, ¿no? Que es la igualdad ante la ley. Entonces, si estamos hablando de una sociedad en la cual todos van a ser iguales ante la ley, se entiende o se debería entender que eso debería alcanzar a la población indígena, ¿no? Pero ¿qué significa esto de la igualdad, no? Y eso es algo que es muy importante y tienen que ustedes tenerlo muy en cuenta, no solamente para este curso en general o para lo que estamos hablando ahora, sino para el resto de su carrera, que cuando ustedes vean esos intentos que se dan desde la modernidad de hacer una equiparación, una homologación, o hacer que todo sea homogéneo, lo único que logra en la práctica es hacer invisibles las diferencias. ¿No? Yo sé que en el discurso puede sonar muy interesante, muy bonito, de que todos somos iguales ante la ley, pero si vemos en la práctica, eso no se da así, ¿no? Entonces, en teoría, eh, cuando uno ve las codificaciones y ve para quiénes realmente funciona y para quiénes no, ahí nos damos cuenta, ¿no? Hay un concepto que me parece muy interesante que es la performatividad de los derechos, es decir, cuál es la capacidad de ejercer los derechos, ¿no? Y les pongo un caso actual que me parece importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000 hubo un derrame de mercurio en la localidad de Choropampa, ¿no? Y estas personas, pues, estuvieron intoxicadas de mercurio y eh, firmaron una transacción con la minera Yanacocha. Entonces, tenemos ahí a una persona que no tiene mucha claridad eh, sobre cuáles son los efectos de la intoxicación de mercurio en el cuerpo, haciendo una transacción con quién, no con un abogado, sino con una minera. Ahí hay una paridad, hay un equilibrio dentro de esa forma de hacer el contrato, de hacer esa transacción. Y el objetivo de la transacción, ¿cuál es? Que las personas luego no puedan hacer una demanda por los daños ejercidos o, bueno, realizados sobre sus cuerpos, ¿no? En este caso, por el derrame de mercurio. Entonces, ahí hay igualdad, existe la igualdad realmente, ¿no? Es funcional la igualdad que aparece ahí. Entonces, si al día de hoy no podemos hablar de una igualdad, digamos, en la performatividad de los derechos, creo que podemos ver atrás y darnos cuenta que ahí, y si vemos casos por casos, vamos a hacer estudios de casos, vamos a darnos cuenta de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el acceso a la propiedad, ¿quiénes tienen acceso a la propiedad? ¿No? O sea, ¿quiénes eran despojados? ¿No? Eran despojados, digamos, la población indígena eran despojados y luego obligados a trabajar dentro de una hacienda, ¿no? Digamos, ellos pertenecían dentro de una comunidad, ya la comunidad formalmente no existía más. Entonces, eh, ¿qué pasaba con ellos? ¿Cómo podían ejercer sus derechos? Entonces, siempre revisen y fíjense eh, las leyes que se emiten, las normas en general, o sea, quiénes realmente las pueden eh, performar de alguna manera, ¿no? Eso es algo importantísimo, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en, digamos, a quienes alcanza una norma. Y creo que el siglo XIX es un laboratorio interesantísimo para eso. Y bueno, es un laboratorio interesantísimo para eso y también es un laboratorio pues que no está nada estudiado. Entonces hace falta estudiar el siglo XIX desde una perspectiva pues, del derecho, una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Gracias, gracias Damián. Seguro que a ese caso de Yanacocha y la comunidad de Choropampa volveremos
más adelante seguro con un análisis de algunas reglas sobre la transacción, sobre cómo manifiestan su voluntad y demás, pero creo que ahí Damián nos está dejando el desafío de que además de esas particularidades que estudiemos luego en el negocio jurídico, hay una capa adicional de análisis, ¿no? Que te hace ver el hecho de estar pensando qué cosas hubo detrás de las reglas que se establecieron ahí, donde la perspectiva histórica Por te da, ejemplo, digamos, una mirada adicional, ¿no? disculpa que te corte, o sea, por ejemplo, en el caso de Choropampa, y bueno, eso fue una tesis que hice, uno puede analizar justamente qué es la autonomía de los particulares. O sea, ¿funciona realmente? ¿Existe realmente? La autonomía de los particulares es digamos, uno de los conceptos más abstractos que se crearon justamente aquí en Alemania, la Private Autonomy, eh, eh, para pensar, pues, lo que funda, pues, la voluntad. Entonces, eso es un tema, ¿no? Y ahí así hay muchas cosas que analizar en Choropampa, en el caso de Choropampa, que no es una comunidad, por cierto. Entonces, es un distrito. Entonces, eh, ahí pues hay mucho que hablar. Sí, sí, gracias Damián. Y bueno, nos hemos pasado unos minutos, pero creo que ha valido la pena, así que gracias de nuevo, unos aplausos virtuales por la exposición y por la conversación. Ha estado súper bueno, Damián, y seguro que los invito también a los chicos a revisar las cosas que ha escrito Damián, que en verdad son investigaciones bien versátiles, que van a encontrar una fuente interesante de cosas que pensar. Así que gracias nuevamente y bueno, ya con ustedes nos vemos el sábado en la siguiente clase y bueno, lo dejamos ahí. Gracias a todos y buenas noches. Bueno, gracias, nos vemos. Gracias, hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias. Gracias.